Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de química, hablaremos del enlace covalente. El enlace covalente se presenta en elementos de similar electronegatividad. Se origina por la compartición de un par de electrones entre dos átomos, adquiriendo de esta forma ambos átomos la configuración de gas noble en la capa más externa, llamada capa de valencia. En pantalla vemos una imagen en la que se muestra cómo el hidrógeno comparte electrón con el oxígeno. Por lo general, este tipo de enlace se presenta entre elementos no metálicos y existen dos posibles tipos de enlace covalente. Se puede producir un enlace covalente polar o un enlace covalente no polar. Hablemos del enlace covalente polar. En este, los átomos tienen electronegatividades distintas. Por lo tanto, los electrones compartidos estarán más próximos al elemento de mayor electronegatividad, provocando un reparto desigual de electrones. A esto se le denomina dipolo eléctrico. En un enlace covalente polar, el rango de la diferencia de electronegatividad es de 0,5 a 1,6 y por lo tanto se formará un dipolo eléctrico como se muestra en la figura en pantalla. Por otra parte, en el enlace covalente no polar se presenta en átomos de la misma clase y los cuales tienen la misma electronegatividad o una electronegatividad similar. En este enlace, ambos átomos tienen la misma afinidad hacia los electrones, razón por la cual no se cargan hacia alguno de los átomos. En el enlace covalente no polar, por lo general, la diferencia de electronegatividad oscila desde 0 hasta 0,4 y se puede observar cómo se forma la molécula de forma tradicional. Tenemos el ejemplo del metano. Mencionaremos algunas propiedades del enlace covalente. Suelen ser estas sustancias, gases o líquidos. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Cuando se disuelven en agua, no se generan iones, por lo cual las sustancias permanecen en estado molecular. También estas sustancias o compuestos son malos conductores de la electricidad. De acuerdo a la teoría de Lewis, los elementos forman enlaces compartiendo uno o varios electrones, de modo que en su capa más externa se adquiera una estructura similar a la de un gas noble. Recordemos que la capa más externa es la capa de valencia. La regla de octeto establece que al compartir electrones se busca una configuración similar a los gases nobles, en la cual tienen 8 electrones que por lo general están en subniveles S y P. Esto genera que se puedan compartir uno, dos o tres electrones. Por lo tanto, tendremos
enlace sencillo en el cual solamente se comparte un par de electrones, tal y como se muestra en la pantalla. También es posible observar un enlace doble en el cual se comparten dos pares de electrones, como en el ejemplo de pantalla, y es posible también generarse un enlace triple. Siguiendo la lógica que estamos viendo, el enlace triple se presentará cuando se comparten tres pares de electrones, tal y como se muestra en pantalla. Este tipo de enlace se justifica bajo la teoría del enlace de valencia, en el cual nos menciona que se produce una superposición o solapamiento de los orbitales atómicos. También nos menciona que la formación de un enlace covalente consiste en el apareamiento de electrones por solapamiento de sus orbitales atómicos con electrones desapareados. Un átomo podrá formar tantos enlaces covalentes como electrones desapareados tenga, y se pueden generar dos tipos de enlace de importancia para nuestros cursos. Es posible observar enlaces sigma, los cuales se forman cuando los orbitales atómicos se solapan de forma frontal. Observamos en pantalla un enlace sigma formado por la superposición de un orbital s y un orbital p. Y también es posible observar en la parte inferior un enlace sigma producido por la superposición de dos orbitales atómicos p. Sin embargo, también es posible identificar un enlace pi. En este enlace podremos observar que los orbitales atómicos tipo p se solapan lateralmente, produciéndose la superposición por encima y por debajo del plano molecular. En pantalla vemos cómo se pueden observar este tipo de enlaces pi. Estos enlaces son muy importantes cuando comenzamos a estudiar la estructura de sustancias químicas orgánicas, siendo las cadenas de carbono aquellas en las que podemos identificar enlaces sigma, enlaces pi, y también podemos trabajar enlaces simples, dobles y triples. Esto lo veremos más adelante. Agradecemos su atención y terminamos nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Gracias. Hasta luego.